hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos. ¿Qué es una arteria? ¿Qué es una vena? Algo de esto creo que ya habíamos hablado. Recuerden, una vena es un vaso que va hacia el corazón. Una arteria es un vaso que sale del corazón, independientemente si lleva sangre oxigenada o poco oxigenada. Recuerden lo que yo les decía, ¿no? Es un error creer que la sangre que llega al corazón es sangre poco oxigenada. No siempre es así. La mayoría de las veces es así, pero no siempre es así. Y es un error creer también que la sangre que sale del corazón hacia el resto del cuerpo llega a sangre oxigenada, porque no siempre es así. Ejemplo, la arteria pulmonar, por mencionar un ejemplo. Entonces, algo de eso vamos a ver hoy día. Y luego el corazón. Bueno, el corazón de por sí pues ya es bastante, ¿no? Hay que tener en cuenta qué es el corazón, qué forma tiene, qué tamaño tiene, quién le da sangre al corazón. Hay gente que cree que el corazón obtiene la sangre o su irrigación de la sangre que está en el aurículo y el ventrículo, y eso no es así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quién es el que va a exponer? ¿Tienen la facilidad de poder compartir pantalla? ¿Quién va a exponer? Nosotras, doctor, con mi compañera Huaytaya. Ya está. Alison, Wilka. ¿Puedes compartir pantalla, Wilka, o no? Sí, sí. Voy a intentarlo ahorita. Comparte, por favor. Ah, excelente, ya está. A ver, jóvenes, la mecánica va a ser la misma, ¿ya? Permítanme un momento. La mecánica va a ser la misma, va a haber una exposición a cargo de sus compañeros. Quien desea participar lo puede hacer levantando la mano, obviamente. Yo también puedo intervenir. Y recuerden que van en 19, ¿ah? Ya está. Vamos a... Ah, va a grabar la clase. Sí, hay que grabar la clase también. A ver, permítanme. Lo que pasa es que no estoy muy familiarizado con el Google Meet, más con Zoom o con otras plataformas. A ver, permítanme. No tienes permiso para grabar esta videollamada. Ok. ¿Alguien tiene permiso? No, doctor. Bueno, entonces no se va a poder grabar. A ver, permítanme un momento. Sí, pues debería permitirse grabar, ¿no? ¿Ustedes siempre han usado el Google Meet? Sí. Ya, ¿y cómo era para grabar? Normalmente usted tiene los permisos. Sí, pues aquí estoy En los tres botones que está al costado de colgar la llamada le debería salir la opción de grabar. Sí, pero no. A ver, estoy entrando a ajustes. A ver, vamos a ver. No. No, qué raro. Yo podría grabar la llamada, grabar, ¿no? Pero, a ver, cambio pantalla. En esos tres puntitos, doctor, pinche y es la primera opción, me parece, que sale para grabar. A ver. Sí, pero no, está inoperativo. A ver, solo por... Me sale grabación no disponible. No tienes permiso para grabar esta videollamada. Bien, bueno, entonces no se grabará, pues, ¿no? Vamos a tomar un screenshot, una captura sobre todo para el tema de la asistencia y todo. A ver, solo permítanme una vez más, ¿ya? Sí, no sale eso. Voy a tomar un screenshot de esto. Vamos a ver. Permítanme un momento. Ya está. Bien, ya vamos a ver si lo solucionamos en el camino. Muy bien, jóvenes. Entonces, dicho todo eso, tengamos nuevamente todos muy buenos días. No sé por qué algunos han apagado sus cámaras, ¿ah? Para ver qué están haciendo ahí. Por si acaso no está prohibido ir a los servicios o estar ahí pues comiendo. Ahora no vayan a comer pues así todo tan copiosamente, pues, ¿no? Bien, entonces, empecemos con la clase de patología de los vasos sanguíneos. Vamos, iniciamos, Alison. Ok, doctor. Ahora mi compañero y yo vamos a exponer acerca de la patología de los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la estructura y la función vascular. Bueno, para esto vamos a comprender que vamos a encontrar paredes en los vasos sanguíneos.
como las células endoteliales, las células musculares lisas, la matriz extracelular, y esta va a contener como la elastina, el colágeno y los glucaminoglicanos. Entonces también vamos a encontrar numerosos trastornos que van a afectar directamente a los tipos de vasos y a las consecuencias que van a presentar estas, como las distribuciones anatómicas. Entre sus características tenemos la más destacada, que es la aterosclerosis, que esta va a afectar a las arterias elásticas y a las musculares, así también como la hipertensión, que va a ser una consecuencia de un aumento del tono de las arterias pequeñas y las arteriolas musculares. Y otra que va a hacer que las paredes relativamente delgadas de las venas permitan una mayor elasticidad de los vasos, aunque también esta va a facilitar su comprensión extrínseca y su infiltración para los tumores y una inflamación. Siguiente, por favor. Entre las anomalías vasculares vamos a encontrar 4. Vamos a empezar por los vasos cerebrales, que vamos a tener que puede ocurrir una patología como una aneurisma congénita, una aneurisma de bulla, que va a ser una ruptura de causas de hemorragia intracerebral mortal. Como segundo punto podemos tener a las fisuras arteriovenosas, que estas van a ser una alteración en conexiones anómalas entre las arterias y venas. Esta puede ser congénita o surgir por lesiones o procedimientos médicos, así también como que su ruptura puede causar hemorragias graves. Entre la displasia fibromuscular vamos a tener que va a ser un engrosamiento de las arterias musculares medias y grandes, un engrosamiento por hiperplasia y fibrosis, y estos vasos se van a llamar collar de cuentas. El origen anómalo de las arterias coronarias, esta va a ser una anomalía en el desarrollo arterial, y estas arterias van a surgir por encima de la misma cúspide coronaria de la válvula aórtica. Siguiente, por favor. Bueno, la respuesta de esta pared celular ante la lesión, vamos a tener que las células endoteliales van a formar parte del epitelio escamoso de los vasos sanguíneos, y estas van a responder a estímulos dándose así una activación endotelial, ¿no? Los inductores pueden ser las citocinas, que esto va a ser un producto de las bacterias, y unas moléculas vasoactivas que vamos a dar la contracción y la dilatación. En el CE vamos a influir una vasoreactividad del CML, que van a ser de las células musculares lisas, porque va a haber una producción de óxido nítrico, ¿no? En las células musculares lisas vamos a predominar los vasos sanguíneos, que estas van a tener una función de reparación vascular normal, y esta va a cumplir una función en la aterosclerosis, así también como vamos a sintetizar el colágeno, la elastina, los proteoglicanos, que estas van a elaborar factores de crecimiento y citocinas como la vasodilatación y la vasoconstricción. Al costadito tenemos un cuadrito que nos va a dar las propiedades, las funciones y los mediadores de los productores, así como la elaboración de antiglutanos, antitrombóticos y reguladores fibrinolíticos, que va a ser la prostaciclina, la trombodulina, así también como la elaboración de moléculas protrombóticas, como el factor de von Willebrand, y la producción de matriz extracelular, que va a ser el colágeno y los proteoglicanos. Siguiente, por favor. Ahora, el engrosamiento de la íntima y la respuesta prototípica a la lesión vascular. Esta se va a provocar un reclutamiento y una proliferación de células musculares lisas y una síntesis en la membrana extracelular, lo que nos va a espesar la capa íntima y afecta al flujo sanguíneo. Estas células endoteliales van a reparar el daño y estas van a migrar desde las áreas no afectadas o derivado de los precursores circulantes. Las células musculares lisas en estas van a migrar a la íntima, van a proliferar y sintetizar la membrana extracelular, similar a la cicatrización de una herida. Así también, las células musculares lisas de la neoíntima tienen un fenotipo distinto y son reguladas por citocinas y factores de crecimiento. Con el tiempo, estas pueden volver a un estado no proliferativo con la restauración de las células endoteliales. Siguiente, por favor. Perdón, ¿puedes manténlo ahí, por favor? Dale a la anterior. Ya, su compañera mencionó en la segunda viñeta, dice, las células musculares lisas migran a la íntima, proliferan y sintetizan MS. ¿Qué significa MS? Solo los no ponentes. En el chat la respuesta. Ya, matriz extracelular. Membrana, ya. La pregunta ¿es matriz o es membrana? Su compañera mencionó membrana. Ya, matriz.
Es matriz, ¿ah? Por si acaso, hay que tener en cuenta eso. Continuamos. Ok. Siguiente, por favor. Ahora en la enfermedad vascular hipertensiva, vamos a tener la hipertensión arterial como primer punto, que esto va a ser un esencial para prevenir, para mantener en rangos específicos para prevenir complicaciones. Tanto como la hipotensión y la hipertensión pueden tener consecuencias graves. En esta hipertensión va a aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y renal. Y esta también vamos a tener una distensión aórtica, una insuficiencia renal y no hay un valor único que determine el riesgo, pero la hipertensión se define típicamente como la hipertensión, la presión diastólica mayor a 80 o presiones sistólicas mayor a 120. Entre las hipertensiones malignas vamos a encontrar aumento de la presión, insuficiencia renal y hemorragia, exudados retinanos y tumefacción de nervio óptico. Siguiente, por favor. Ahora esta regulación de la presión arterial se va a dar con el gasto cardíaco y esta va a estar determinada por una contractibilidad miocardíaca. La frecuencia cardíaca y el volumen de sangre se va a ver afectado. Esto va a ser por la carga de sodio, los mineralocorticoides como la aldosterona, los péptidos natriuréticos conocidos como por el corazón como la respuesta de la sobrecarga del volumen y los péptidos que van a promover la excreción de sodio y la resistencia periférica, que esta va a ser especialmente a nivel arterial y también va a ser crucial. En este van a ejercer un papel importante los riñones, ya que estos van a ser productores de renina en la respuesta de la hipotensión, lo cual va a llevar a una producción de angiotensina 2, lo que va a causar una vasoconstricción y aumentar la reabsorción de sodio a través de las aldosteronas, especialmente a nivel arterial. Y eso también va a ser muy importante. Como podemos ver en el cuadrito del costado, vamos a tener que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, que el gasto cardíaco va a contener la volemia, el sodio, los mineralocorticoides y el péptido natriurético articular, así también como los factores cardíacos, que esta va a ser la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. A diferencia de la resistencia vascular periférica, que van a tener factores humorales, como constricciones y dilatadores, como la angiotensina 2, el tromboxano, los leucotrienos y los dilatadores como la prostaglandina, el óxido nítrico. Y también vamos a tener la alfa adrenérgicos y los beta adrenérgicos como contractores y como dilatadores. Y entre los factores locales puede ser la autorregulación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en esta patogenia de la hipertensión, vamos a tener que 90 al 95% van a resultar de manera idiopática. Entre los cambios de la homeostasis del sodio renal y el tono de estructura de la pared vascular van a actuar de manera combinada y van a causar una hipertensión esencial. Entre estos mecanismos de la hipertensión secundaria podemos encontrar hipertensión renovascular, hiperaldosteronismo primario, trastornos monogénicos, así también como los mecanismos de la hipertensión, que vamos a tener factores genéticos, excreción renal insuficiente de sodio, ausencia de vasoconstrictores y factores ambientales. Como podemos encontrar en el cuadro del costadito, también vamos a tener que la hipertensión secundaria va a afectar de manera renal, endocrina, cardiovascular y de manera neurológica. Así esta sea como una glomerulonefritis aguda, como una acromegalia en manera de endocrina, como una cardiovascular de manera de una cortación de una aorta o como una neurológica que puede ser de manera en una presión intracraneal aumentada. Siguiente, por favor. Ahora, en la patología vascular de la hipertensión no solo va a aumentar a los riesgos de aterosclerosis, sino que también esta va a causar cambios degenerativos en las arterias grandes y medianas, lo que va a aumentar el riesgo de eventos grandes como una disección aórtica o una hemorragia cerebral. Y esta puede estar asociada a 3 enfermedades de vasos pequeños. Como primer punto, que va a ser la aterosclerosis, que esta va a ser un endurecimiento de las arterias, por lo cual debido al endurecimiento, va a perder una elasticidad, por lo cual esta va a afectar a vasos pequeños como arterias y arteriolas. Y esta esclerosis de la mediana es más conocida como la de Munkelberg, y esta clasificación de las paredes medias de las arterias musculares, ¿no? Y también puede causar una hiperplasia fibromuscular de la íntima. Entre una de las
clasificaciones de arteriosclerosis vamos a encontrar a la hialina, que esta va a estar asociada a una hipertensión o una diabetes mellitus, a un depósito de material hialino en la íntima y media y engrosamiento de la pared arterioral, así también como proteínas del plasma y los componentes de la matriz extracelular, así también perdiendo el espacio de la luz, ¿no? Así como podemos ver en la imagen del costado, junto con la flechita, vamos a tener que la luz se va a perder y va a haber un engrosamiento de la pared de la íntima. Siguiente, por favor. Ahora, entre la aterosclerosis hiperplásica, esta va a estar asociada a una hipertensión maligna. Vamos a tener porque la lesión se va a caracterizar por ser una lesión en capas de cebolla, como la imagen inferior. Podemos ver que va a haber similar a una capa de cebolla. También va a haber engrosamiento de la mucinos de la íntima y fibrosis de la íntima. Al costado podemos encontrar a la aterosclerosis de Munkerberg. Esta va a ser una calcificación de la media de arteria con calibres mayores a 50 años. Se va a presentar en mayores de 50 años. Vamos a tener unos depósitos de sales de calcio y esta va a afectar a la íntima no adventicia. Como podemos ver al costado, a diferencia de la primera, es que sí va a haber una presencia de luz, pero lo que va a afectar es la íntima, que se va a engrosar en la parte del costado, haciéndose una pared calcificada. Y en la hiperplasia fibromuscular de la íntima va a haber un daño crónico, inflamatorio o mecánico. Esta va a ser una respuesta reparativa y va a causar una pérdida de trasplantes a lo largo del plazo. Como podemos ver en la imagen de abajo, vamos a tener una íntima engrosada y las demás capas se van a ver afectadas también. Siguiente, por favor. Ahora la aterosclerosis, esta va a ser una enfermedad levemente progresiva de las arterias musculares y elásticas de tamaño grande y mediano, a diferencia de la anterior que eran de pequeñas. En esta lesión, la íntima de la ateromas va a ser la afectada y va a haber una base de patogenia de las enfermedades coronarias, cerebrales y vasculares periféricas también. En los factores de riesgo propios del organismo va a ser genético, vamos a tener que también va a ser por la edad, ya que esta va a aumentar por la carga aterosclerótica, el sexo, que va a aumentar en las mujeres posmenopáusicas. Entre los factores de riesgo modificables, podemos tener que va a haber una hiperlipidemia e hipercolesterolemia, una hipertensión que también puede ser por tabaco o diabetes mellitus. Entre los factores de riesgo adicionales, esta puede ser una inflamación por la proteína C reactiva o la CRP, que esta va a predecir de manera robusta el riesgo cardiovascular. Una hipercolesterolemia que va a ser causada por niveles elevados de homocisteína, que esta va a estar asociada a un mayor riesgo de enfermedad vascular. Como un síndrome metabólico también, una lipoproteína, que esta va a incluir obesidad central, hipertensión y otros factores que van a aumentar también el riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Ahora, una de las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica, que esta va a ser un proceso dinámico como en los periodos de crecimiento y reestructuración desde la infancia. La mayoría de las placas suelen ser asintomáticas durante un tiempo hasta que se manifiesta a través de uno de los siguientes mecanismos, como puede ser la estenosis aterosclerótica o los cambios agudos en la placa. Para empezar, la estenosis aórtica, esta va a limitar el flujo sanguíneo hacia los tejidos proximales, que esta va a causar una atrofia o un infarto. Esto va a depender del grado y la progresión de la estenosis y que va a haber una demanda metabólica de los tejidos afectados. En esta puede producir un estrechamiento lento e insidioso de los luces vasculares por una acumulación granular de matriz en la placa, así también como puede ser en estadios iniciales de la estenosis, la remodelación externa de la media vascular, que esta puede conducir a una dilatación vascular global, que puede conservar el diámetro luminal, o como el cambio agudo de la placa, que esta va a ocurrir cuando el cambio va a ser súbito en una placa aterosclerótica, que esta puede indicar una erosión, una ruptura, una hemorragia interna, lo que va a hacer que el volumen aumente y sea potencialmente estenosis del vaso. Esta ruptura puede exponer la sangre al material trombogénico, lo que va a ser causante de trombosis parcial o completa en el vaso afectado. En la mayoría de estos casos se puede dar un infarto de miocardio, ya que va a haber una ruptura de la placa y la trombosis puede estar asociada y se pueden producir a zonas de estenosis subclínica.
Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también la trombosis, que esta va a ser un trombo formado sobre una placa aterosclerótica. Este puede ser friable o manifestante y se puede degradar, puede ocluir la luz o embolizar. Y esta también va a obstruir los vasos situados después de la vasoconstricción. Bueno, en cuanto a la vasoconstricción, esta puede reducirse en lugares formados con placas debido a una insuficiencia endotelial, lo que va a hacer que haya una pérdida en la producción de óxido nítrico y que promueva la relajación muscular. O pueden haber productos elaborados por plaquetas agregadas o por las células inflamatorias. El debilitamiento de la pared vascular, en esta se va a dar que puede surgir de la formación de un aneurisma y una posible ruptura, como puede ser un aneurisma de disección. Bueno, entre las aneurismas, para empezar, vamos a tener que va a ser una dilatación anómala o circunscrita, localizada en el vaso sanguíneo, y esto puede ser congénita o adquirida. Entre las causas de la aneurisma aórtica podemos tener a la aterosclerosis, la hipertensión, el tejido conectivo deficiente, la debilitación de esta pared. En la disección va a haber una penetración de sangre en la pared vascular con la separación de las capas. Podemos ver en la parte inferior de la imagen, en la última que es la E, que sería una disección, que sí se va a poder apreciar una parte de sangre en la capa que hasta va a hacer que estas dos capas se separen. Siguiente, por favor. Entre las patogenias del aneurisma, en estas las arterias se van a reestructurar de forma dinámica y sus diversos constituyentes van a estar constantemente en proceso de recambio. Estos aneurismas pueden deberse a 3 factores, como la calidad intrínseca deficiente de la matriz vascular, que este puede ser en el síndrome de Marfan y el síndrome de Leigh-Deist, que esta va a ser una síntesis insuficiente o deficiente de fibrina, o mutaciones en el receptor de factor de crecimiento, de factor transformante de beta, que esta va a conducir a una pérdida progresiva de tejido elástico, provocando así un aneurisma. A diferencia del equilibrio entre la síntesis y degradación de la matriz, que esta va a haber una mayor actividad de las metaloproteínas por las células inflamatorias que en esta placa aterosclerótica o en la vasculitis, que pueden llevar a una pérdida neta de la matriz extracelular medial. Y en la pérdida de las células musculares lisas de la media a cambio de la síntesis de la matriz extracelular. En esta puede ocurrir una isquemia de la capa media o de la aorta, que puede ocurrir debido a una obstrucción de los vasos, provocando la pérdida de células musculares lisas y cambios de la síntesis de la matriz extracelular también. Siguiente, por favor. Ahora los aneurismas de la aorta torácica. Estas son más frecuentes en la hipertensión y pueden tener signos y síntomas referibles a una dilatación de la raíz aórtica, dando así una insuficiencia valvular aórtica o una ruptura o una afectación de las estructuras medias. Tiene como la respiración, como puede haber una disnea, en el esófago una disfagia, en el nervio laríngeo recurrente, tos, o en los cuerpos vertebrales como dolor óseo. En esta disección aórtica se puede ver que el interior de la media aórtica, por acción de la sangre, va a llevar a menudo su ruptura, lo que provoca una muerte súbita debido a una hemorragia masiva o un taponamiento cardíaco, que se va a ocurrir sobre todo en 2 grupos, ¿no? En hombres hipertensos de 40 a 60 años de edad, con las aortas suelen exhibir grados variables de degeneración quística de la media, y en sujetos de menor edad con defecto de tejido conjuntivo que va a afectar a una aorta, como el síndrome de Marfan. Siguiente, por favor. Entre la patogenia podemos ver que esta va a ser, como ya mencionamos anteriormente, una degeneración de la media. Una vez iniciada, el flujo de sangre va a bajar la presión sistémica y esto va a hacer que avance el plano de la disección. En algunos casos, esta ruptura de los vasos puede dar lugar a un hematoma intraparietal sin ruptura de la íntima. Entre la morfología, vamos a tener que va a ser un cambio histológico previo más frecuente de la degeneración quística de la media. Esta a menudo va a ser sin inflamación acompañante y la gran mayoría de las disecciones va a comenzar como una ruptura dentro de los del primer centímetro por encima del anillo de la válvula aórtica.
Esto se puede decir que se pueden clasificar en tipo A y en tipo B. Como tenemos las características clínicas, en estas complicaciones pueden seguir una disección que va a depender de la proporción de una aorta afectada y de las disecciones que, como ya los mencioné, se clasifican en lesiones proximales, que sería de tipo A, que esos van a conllevar a lesiones proximales, en las más frecuentes van a ser las más peligrosas, que van a afectar a la proporción ascendente de la aorta, y las lesiones distales, que no van a ocupar las porciones ascendentes y suelen comenzar distales de la arteria subclavia, como van a ser las de tipo B, ¿no? Podemos ver que esta va a ser una clasificación de Becky, que vamos a tener que el tipo A se va a encontrar en la primera y en la segunda, a diferencia de la tipo B, que va a ser la tercera. Y como podemos ver, las características de los tres, así de la A y de la B, van a ser de manera muy distinta. Siguiente, por favor. Ahora, entre la vasculitis, esta va a ser una inflamación de la pared de los vasos que vamos a tener con manifestaciones variadas según el hecho vascular afectado. Estos mecanismos patógenos de la vasculitis son inflamaciones inmunomediatas y la invasión directa de las paredes vasculares de los patógenos. Estas pueden verse afectadas en vasos de cualquier órgano, pero la vasculitis va a afectar a vasos pequeños como capilares, arteriolas o vénulas. Vamos a encontrar a la vasculitis no infecciosa y a la vasculitis asociada a inmunocomplejos. En primer lugar, la vasculitis no infecciosa, esta va a ser el principal mecanismo inmunitario subyacente a la vasculitis no infecciosa, como pueden ser los depósitos de inmunocomplejo, anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos y los anticuerpos contra las células endoteliales, como los linfocitos T autorreactivos. A diferencia de las vasculitis asociadas de inmunocomplejos, que esta va a ser una forma de vasculitis que va a asociar en trastornos inmunitarios, que puede ser vasculitis por hipersensibilidad o por fármacos, y vasculitis secundarias a unas infecciones. Siguiente, por favor. Ahora, en la vasculitis asociada por fármacos, vamos a tener en cuenta que algunos fármacos van a actuar como aptenos a las proteínas séricas, por lo cual las manifestaciones clínicas van a ser leves y se van a remitir espontáneamente o van a llegar a ser graves e incluso mortales. En este contexto, las lesiones cutáneas son las más habituales, ¿no? Y en las vasculitis secundarias de infecciones, en estas vamos a tener que los anticuerpos contra los constituyentes microbianos pueden formar inmunocomplejos, que estos van a circular y se van a depositar en las lesiones vasculares. En esta vasculitis es atribuible los inmunocomplejos por antígenos de superficie de la hepatitis B, como primer ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la vasculitis por citoplásmicos y antineutrófilos. En esta vamos a encontrar la antiproteína 3, que va a ser la ANCA-PR3, denominada previamente ANCA también. Esta proteína va a ser un componente de los gránulos azuróficos de los neutrófilos, que esta va a compartir una hemolagia con los numerosos péptidos microbianos, ¿no? Así como la antimeloperoxidasa, que va a ser la ANCA-MPO, que también va a ser conocida como una metaloproteinasa, y este es un componente de los gránulos de los lisosomas, que este va a ser implicado en una generación de los radicales libres de oxígeno, ¿no? Y entre las células y entre los anticuerpos contra las células endoteliales también vamos a tener como los ya mencionados anteriormente, ¿no? Como el ANCA-PR3, y que estos van a ser componentes también para los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Siguiente, por favor. Ahora le doy el pase a mi compañera. Alison, activa tu audio. Ahí está, ahora sí. 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 Bueno, vamos a pasar a una clasificación que hemos hecho de los vasos grandes con las diferentes enfermedades. Como primero está la arteritis de las células gigantes. La arteritis, pues no, es temporal. También se conoce como una inflamación crónica
clásicamente que es granulomatosa, de arterias de tamaño grande a pequeño, que afecta principalmente a las arterias de la cabeza, y se va a tratar de forma más frecuente de vasculitis en ancianos en Estados Unidos y también en Europa. Se va a producir como consecuencia de una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T frente a un antígeno de la pared vascular aún no caracterizado. Y también contribuyen citocinas proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral y el anticuerpo anti-CD. En la artritis también tenemos la de Takayasu. Esta es una arteritis, vasculitis de las arterias medianas y grandes, que va a afectar especialmente al callado aórtico. Se va a caracterizar por un engrosamiento fibroso transmural del callado aórtico y de los vasos grandes. Esto va a afectar a personas mayores de 50 años y esto va a ser lo que es la arteritis de células gigantes, y en personas menores de 50 años es afectación a aortitis de Takayasu. En las características clínicas que van a tener, van a ser molestias oculares, pulsos débiles en las extremidades superiores. Esto se le conoce como una enfermedad sin pulso, ¿no? También aquí he puesto una imagen de una biopsia en donde pues, se observa, ¿no?, el engrosamiento irregular de la pared vascular y pues, ¿no?, la hiperplasia de la íntima. Y pasamos con los vasos medianos. En los vasos medianos hemos encontrado 3, que son las panarteritis nudosa. Disculpe, doctor, un ratito. Mientras superamos el problema técnico que puede ocurrir, eso no es un inconveniente. Miren, vamos viendo entonces que en los vasos sanguíneos hay una gran cantidad de patologías, pero que se van clasificando. Ahora, luego que tengamos la discusión, vamos a ver que hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, desde el nacimiento, otros que tienen que ver con alguna malformación, otros que están asociados a otra entidad, por ejemplo, procesos infecciosos, en fin. Entonces, es bastante interesante porque hay una gran cantidad de patologías que tienen que ver con los vasos. Continúa, Alison. Disculpe, doctor, es que había bulla. No hay problema, no te preocupes, es parte de la virtualidad, no te preocupes. Bueno, siguiendo con la exposición, está la panarteritis nudosa. Esta es una arteritis sistémica de arterias musculares pequeñas que van a afectar a los vasos renales y también viscerales. Y esto, pues, como que va a respetar lo que es la circulación pulmonar. Esta no va a afectar a esta circulación. Y aquí tenemos la vasculitis necrosante. No hay asociación con ANCA. Va a presentar en varones de 40 a 50 años. Y en la clínica, pues, vamos a ver que va a afectar a diversos, ¿no?, virus de hepatitis B, de hepatitis C, el VIH también, y está asociado a una mononeuritis múltiple. Siguiendo es la tromboangitis obliterante, y que se conoce como la enfermedad de Buerger. Esta es una inflamación a los vasos medianos periféricos de extremidades, especialmente a un hombre fumador, ¿no?, que en lo que va a consumir tabaco. Y en la clínica se ve que hay una tromboflebitis superficial de venas y arterias, y va a haber una enfermedad vasculoclusiva no aterosclerótica. También está la enfermedad de Kawasaki. Esto es una arteritis de tamaños grandes a intermedio. Se le conoce también vasculitis de la infancia porque esto afecta especialmente a lactantes y niños. Y en la clínica vamos a ver que tiene una afección de las arterias coronarias. Va a presentar eritema multiforme, también eritema en las palmas de las manos y de las palmas de los pies. Y sus complicaciones va a ser el aneurisma de las coronarias. Otra clasificación son de los vasos pequeños. Aquí vamos a clasificarlos por los ANCAs, tanto positivos como negativos. Estas son las clasificaciones. En ANCA positivo están la granulomatosis con polivasculitis, que es considerada el síndrome de Wegener,
Y este es un granuloma necrosante que están en las vías respiratorias especialmente. Es una vasculitis también necrosante que va a afectar vasos pequeños y medianos. Se conoce también como una glomerulonefritis necrosante focal. Estos son como que criterios para poder identificar esta enfermedad, este síndrome. Y esto puede afectar a ojos, piel, corazón, y se cree que está mediada por hipersensibilidad a antígenos ambientales y por los PR3-ANCA, que son como que un marcador clave para este síndrome. Y también está el síndrome de Churg-Strauss. Este es una vasculitis necrosante de vasos pequeños asociados a asma, rinitis alérgica y eosinofilia periférica. Eso va a tener granulomas necrosantes extravasculares y eosinófilos en vasos y tejidos. Tiene una afectación cardíaca, es común al 60% de casi todos los casos. Y por último está la polivasculitis microscópica, que es una vasculitis también necrosante, que va a afectar a vasos pequeños, y esto tiene una afectación a múltiples órganos, pero lo excluye a lo que es la parte de la nasofaringe. Esto también tiene hemoptisis, hematuria y púrpura cutánea palpable. Se asocia a MPO-ANCA, que activa lo que son estos que van a activar a los neutrófilos, y es causado por reacciones inmunitarias a fármacos, infecciones o proteínas tumorales. En la ANCA negativo tenemos al único que es la vasculitis asociada a otros trastornos no infecciosas, que esta afecta a arterias pequeñas y medianas y puede causar infartos viscerales. Esta se va a presentar en enfermedades como tumores malignos, artritis reumatoide, lupus y síndrome antifosfolipídico. En artritis reumatoide severa, esta vasculitis puede causar aortitis y otras también complicaciones. De ahí pasamos al tema de vasculitis infecciosa, que es una inflamación de los vasos sanguíneos por bacterias, especialmente bacterias u hongos, como el Aspergillus o el mucor, ¿no? Surge de tejidos vecinos infectados, como neumonía o abscesos, o por diseminación hematógena. Y en la clínica va a presentar aneurismas micóticos, trombosis o infartos. En el tema de trastornos por hiperreactividad, esos son trastornos secundarios a vasoconstricción ya muy excesiva. Tenemos principal el fenómeno de Raynaud, que se define, ¿no?, como una condición que causa episodios de vasoconstricción en las arterias y arteriolas de las extremidades, principalmente de los dedos y de las manos. Y esto puede ser tanto primario como secundario. En primario va a afectar a mujeres jóvenes, tiene una hiperreactividad intrínseca de las células musculares lisas de la media, no hay cambios en las paredes vasculares y está causado por respuestas exageradas al frío o al estrés. Aquí le he puesto una imagen, ¿no?, cómo se ve. Y en secundario, esta es una insuficiencia vascular debido a enfermedades subyacentes como lupus, esclerodermia o aterosclerosis, y tiene una afectación asimétrica de las extremidades. Esto va a darse como una cianosis en los puntos de los dedos. En las venas y vasos linfáticos tenemos a los que es muy conocido las varices, que son venas varicosas, dilatadas y tortuosas, causadas por un aumento crónico de la presión intraluminal y un debilitamiento de las paredes venosas. Esto afecta a las venas superficiales de las piernas, y los síntomas que presentan los pacientes incluyen congestión, edema, dolor y trombosis. Y otro tipo de varices también son las varices esofágicas, que estas pueden causar hemorragias graves y hemorroides también, y que van a surgir por una congestión pélvica prolongada que causa dolor y sangrado. También tenemos a la tromboflebitis y flebotrombosis, que son como dos definiciones que nos dice que es una formación de trombos venosos con inflamación, siendo la trombosis venosa profunda en las piernas la causa más común, y esta va a tener, ¿no?, la éstasis venosa por inmovilización prolongada, alteraciones en la pared del vaso activan la cascada de coagulación, promoviendo la trombosis,
Y como factores adicionales tiene la hipercoagulabilidad debido a cáncer, embarazo, trastornos hereditarios, y estos pues aumentan el riesgo de trombosis venosa que puede progresar a complicaciones graves como embolia pulmonar. En venas y vasos linfáticos tenemos el síndrome de las venas cava superior e inferior, y está causado por obstrucciones como tumores o trombos que se van a encontrar aquí y que comprimen o invaden las venas cavas. Como dicen, ¿no? El síndrome de las venas cava superior es una obstrucción afectada del drenaje venoso de la parte superior del cuerpo, causando dilatación venosa, cianosis en la cabeza, cuello y brazos y dificultad respiratoria. Y en la cava inferior es una obstrucción, causa edema severo en las extremidades inferiores, distensión de venas abdominales, y si afecta la vena renal, va a causar proteinuria intensa. En las linfagitis o linfoedema, la linfagitis es la inflamación crónica de los vasos linfáticos que va a causar una diseminación bacteriana, lo que va a desencadenar una respuesta inflamatoria local. Y el linfoedema es una obstrucción de los vasos linfáticos, y esto puede ser primario, que puede ser congénito o hereditario, y secundario a factores como tumores, cirugías o infecciones, y esto va a causar lo que es la acumulación de líquido intersticial, lo que va a generar edema, y con el tiempo esto puede llevar a fibrosis y cambios cutáneos como el endurecimiento de la piel. Pasando al tema de tumores vasculares, tenemos que la neoplasia se va a originar especialmente en el endotelio. Esta puede ser una ectasia vascular, que la ectasia vascular es como, según el Robbins, se define como cualquier dilatación local de una estructura, ¿no? Y la telangiectasia es como una dilatación permanente de vasos pequeños, ¿no? Capilares, vénulas, y que estas no son verdaderamente neoplasias y pueden ser primarias o secundarias. Va a tener el neoflamingeo, que también es conocido como un antojo, o sea, se llama antojo también, y tiene una forma más frecuente de ectasia vascular, y es una lesión plana de color rosado y morado oscura. Y también está la mancha en vino porto, que es un tipo de neoflamingeo que se asocia al síndrome de Sturge-Weber. En el angioma son tumores frecuentes, compuestos por vasos llenos de sangre, el 7% de los tumores benignos de la lactancia e infancia, y aparece especialmente en cabeza, cuello y la piel torácica. Estos se van a dividir en hemangioma capilar, que va a presentarse en piel, tejido subcutáneo y mucosas de la cavidad oral, y hemangioma juvenil, que es una hemangioma en fresa, que es como una piel de recién nacido. El hemangioma cavernoso, que tienen grandes conductos vasculares, y el granuloma piógeno, que también ya lo hemos visto, ¿no? Que son lesiones pediculadas rojas. Aquí están los tumores vasculares. Tenemos lo que es la linfangiomas, que son linfáticos, ¿no? Vasos linfáticos benignos. El linfangioma simple, que son lesiones hasta 2 centímetros de cabeza, cuello y tejidos subcutáneos, y el linfangioma carepsono, que son higromas quísticos del síndrome de Turner. También tenemos al tumor glómico, que se conoce como la glomangioma, que son benignos, extremadamente dolorosos, y la angiomatosis basilar, que es una proliferación vascular que va a estar causada por la Bartonella, propia de inmunodeprimidos. Tenemos a la Bartonella gensale, que es una enfermedad de arañazo del gato, y la Bartonella quintasa, que es transmitida por el piojo del cuerpo, causando, ¿no?, lo que es la fiebre de la trinchera. En tumores malignos está la angiosarcoma, que son neoplasias endoteliales malignos que afectan a ancianos de ambos sexos y afecta a lo que es especialmente a la piel, tejidos blandos, hígado y mama. Aparecen sobre áreas de linfoedema y se pueden originar sobre linfagiosarcomas como consecuencia de una radioterapia.
Y también tenemos a la angiosarcoma hepático, que se asocia a carcinógenos como arsénico de dióxido de torio, y que son invasivos y también estos van a metastizar. Gracias. Muy bien, muy bien. Ponlo en la primera diapositiva, por favor. Miren, entonces hemos visto un repaso bastante considerable de todas las lesiones que comprometen los vasos sanguíneos. Dale la primera, por favor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, y vamos a empezar a preguntar en el chat. Vamos a ver. La primera pregunta sería, ¿cuántas capas tiene una pared vascular normalmente? Cualquiera puede responder, ¿ah? ¿Nadie? 3, ya, 3, 3, 3, ya. Sí, la pregunta es, ¿siempre? Ya, Luis Fernando dice, la íntima, la media y la adventicia, no. ¿Cuándo? No siempre. ¿En qué caso no tiene 3 capas? En las arterias, no. Las arterias, como tal, por definición, sí tienen 3 capas. La pregunta es, la primera pregunta era, ¿cuál era la conformación de la pared de los vasos? Ustedes dijeron 3, y por ahí alguien lo mencionó, la íntima, la media y la adventicia. La pregunta era, ¿todos los vasos tienen esas 3 capas? Ustedes han dicho que no. Entonces, la pregunta es, ¿qué vasos no tienen esas 3 capas? Ya, Alison dice los capilares, ¿no? Ya, correcto, los capilares. ¿Y cuántas capas tienen los capilares? Ya, una. Ya. ¿Y cuál sería esa capa? Si es que la tienen, ¿no? Ok, células endoteliales. Ya. Ok, miren. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta, y aquí está, hay un esquema bastante interesante, habla acerca de la conformación de la pared de los vasos sanguíneos. Hay varios tipos de vasos sanguíneos, ¿no? O vasos en general. Cuando ya nos referimos a vasos sanguíneos, son aquellos obviamente que transportan sangre. Por lo tanto, se van a agrupar en 2 grupos, ¿no? Las arterias y las venas. Y esas son las arterias y las venas las que tienen una triple capa, que es la túnica íntima, la media y la adventicia. Eso es lo que clásicamente nosotros vemos. Pero las arterias, que son grandes y se van haciendo cada vez más pequeñas, van a haber algunos tipos de arteria que ya no tienen pues 3 capas. Por ejemplo, los capilares, ¿no? Como ustedes muy bien lo han dicho. Los capilares solamente tienen la túnica íntima, que está formada por el endotelio, y por ahí los pericitos, ¿no? Como lo han mencionado. Y las vénulas igual, ¿no? Pero son los capilares los vasos más pequeños. Aquí, en esa diapositiva, hacen mención, dice, las células endoteliales, las células musculares y la matriz extracelular. Cuando se refieren a la elastina, ¿qué es la elastina? ¿Qué es la elastina? Conceptualmente hablando, ¿qué cosa es? ¿Alguna idea? ¿Proteína? Ya, sí, es una proteína. ¿Qué más? Es claro, es una proteína, pero que entra dentro de qué grupo de proteínas. Entra dentro del grupo de las fibras del tejido conectivo. Ya, hay 3 tipos de fibra del tejido conectivo. Permítanme un instante.
Miren, entonces, ¿cuántas fibras conocen? Esta es clase de histología del tejido conectivo. ¿Alguien recuerda? Tengo, exacto, 3 tipos de fibras, exacto. Las del colágeno, las elásticas y las reticulares. Es correcto. Esas 3 tipos de fibras tenemos dentro del tejido conectivo. Van a haber 2 de ellas que van a estar presentes en la pared de los vasos, que son las fibras elásticas y las fibras de colágeno. ¿Quién tiene más fibras elásticas, las arterias o las venas, o ambas? ¿Alguna idea? Ya, las arterias, correcto. Miren, esto ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Primero, si bien es cierto, tanto las arterias como las venas, como las que ven ustedes ahí en la presentación, tienen la túnica íntima, la media y la adventicia, ya cuando lo vemos más minuciosamente, hay diferencias, pues, ¿no? Entre la arteria y la vena, además del grosor y además del tamaño y además del calibre. Una de las diferencias, por ejemplo, es que las arterias tienen mayor cantidad de fibras elásticas que las venas. Las venas prácticamente no tienen. Esa es una característica muy importante porque las arterias, técnicamente hablando, son más elásticas. ¿Ya? Entonces, esas son consideraciones anatómicas. Dale a la siguiente, por favor. ¿Cómo define un aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? Si ustedes les preguntan, ¿qué es un aneurisma? ¿Qué responden? Cualquiera puede escribir, ¿no? O puede hablar si lo desea. ¿Cómo definen aneurisma? Excelente, ya. Dilatación anormal de la arteria. Ya. Yo le agregaría algo más. Dilatación anormal de la pared de un vaso sanguíneo. Ya, ojo. Por ejemplo, ahí miren. La pregunta sería, dice dilatación anormal de la pared de un vaso sanguíneo, pero acuérdense que yo tengo arterias y venas. Bajo esa última definición, un aneurisma podría ser una dilatación de una vena también. ¿Eso es así? ¿Es correcto? Mayra dice de la arteria, ya, igual que Olave. La definición está casi completa en lo que menciona Paola, pero falta algo más. Es una dilatación anormal y persistente, porque puede ser una dilatación anormal, por ejemplo, una dilatación anormal de una arteria es una vasodilatación en un shock anafiláctico, por ejemplo, ¿ya? Y eso no es un aneurisma, y es una dilatación y también es anormal, ¿me entienden? Entonces, lo que falta ahí para completar la idea es una dilatación anormal y persistente de la arteria, ¿ya? Entonces, esto es bien fácil, miren, A de aneurisma, A de arteria, ¿de acuerdo? A de aneurisma de arteria. Pero ojo, es una dilatación que tiene que ser, además de anormal, tiene que ser persistente, ¿ya? Porque si solamente yo considero una dilatación, insisto, la vasodilatación que hay en un shock anafiláctico es también una vasodilatación, también es anormal, también es de una arteria, pero no es un aneurisma. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Ya está. Entonces, eso es un aneurisma. Un aneurisma, entonces, es una dilatación anormal y persistente de la pared, en realidad, o de una arteria. Ya está. Ahora, ahí dice aneurisma congénito, aneurisma de bulla, ya. ¿Y qué es una...? Ajá. Ya. ¿Alguien tiene alguna observación al punto 2 de la diapositiva? Menciona la palabra fisura.
¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué habla ahora? Bueno, ya tienen 18. Yo creo que ahí el término que han tenido o que han querido aplicar es fístula. Exacto, fístula. Y eso no porque a mí se me ocurra, sino por la definición que luego mencionan. Dice, son conexiones anómalas entre una arteria y una vena. La primera pregunta que yo haría es, ¿normalmente hay conexiones entre arterias y venas? ¿Ustedes qué dicen? En los soplos, ¿ya? ¿Qué es un soplo? ¿Cómo entienden la palabra soplo? ¿Cómo lo entienden? ¿A qué creen que se refiere? ¿Nadie ha escuchado hablar de soplo? Vayamos a la lista, vamos a hacer que intervengan. Hoy día estamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Edith, Adriana. ¿Está? ¿Se fue? ¿Se durmió? Edith. Sí, doctor. Hola, Edith. Edith, no sé, yo sé que todavía ustedes no han hecho el internado ni nada, pero ¿cómo entiendes el soplo? O cuando alguien te dice, por ejemplo, yo siempre digo esto, ustedes están estudiando medicina. Por alguna razón sus familiares, sus amigos creen que ya son médicos ya, ¿no? Y con consultas, ¿no? Y le dicen, Edith, mira, me han dicho que tengo un soplo, ¿puedes explicarme qué es eso? ¿Qué le tendrían que decir? O sea, de acá nadie es cardiólogo, yo menos. Pero, ¿qué tendríamos que decir? ¿O qué podrías tú decir de un soplo? Bueno, se podría decir que cuando hay un soplo a nivel cardíaco, ruidos no son normales como deberían latir, ¿no? Como que hay un, digamos, algo anormal que hace que se escuche diferente el ruido cardíaco. Ya, miren, ya dijo bastante, porque, miren, ojo que las personas no saben, pues, ¿no? Un soplo, ¿qué es un soplo? Me están echando la culpa, tiene que ver algo con mi pulmón. Entonces, ya Edith ha mencionado que es un problema que tiene que ver con el aparato cardiovascular, que no se escucha bien, ya, bueno, puede ser. Gracias, Edith. A ver, y ahora, sigamos, ¿no? A ver. Yasmín, ¿se encuentra? Yasmín Mixuri. Presente. Hola, Yasmín. Yasmín, ¿y tú habrás escuchado, tienes tu cámara? ¿Y tú habrás escuchado, por qué crees que puede ser un soplo? ¿Alguna vez has escuchado? ¿Tienes alguna idea? Ya Edith nos dijo que era un problema del corazón, que no sonaba igual, no sé, algo así. ¿Qué más podrías decir con respecto ya a la causa? Porque entonces ya tú le dices a tu familiar, mira, esto es lo que tú tienes, es un problema en tu corazón, ¿no? O en el sistema cardiovascular. Y lo primero que te va a decir, bueno, ¿y esto por qué se da, no? ¿Qué tiene mal mi corazón? ¿Está mal? ¿Está roto? ¿Es muy grande? ¿Es muy chico? ¿Qué le podrías decir? Me parece que tiene un problema con las válvulas. Ok, válvula. Miren, entonces su compañera dice que tiene que ver un problema con las válvulas. Efectivamente. Entonces, ¿por qué surgió este interrogante? Porque su compañero mencionó que los soplos podría ser una comunicación entre arteria y vena. Y la respuesta es no. ¿Qué es un soplo? Un soplo es un sonido anormal a la auscultación de los sonidos pues, normales que uno tiene en el corazón. El corazón late dup-tap, lup-tap, lup-tap. Esa es la onomatopeya, ¿no? Más aceptada. Lup-tap, lup-tap. Y cuando yo escucho el loop that,
look that, look that. Y hay varios tipos de sonido. A eso se le considera un soplo. Y que tiene que ver, entre otras causas, por un problema de las válvulas. Por lo tanto, no, un soplo no vendría o no tendría que estar asociado con una fístula. ¿Ya? Entonces, ojo, el término fístula probablemente es lo que han querido mencionar acá, como una conexión anómala entre una arteria y una vena. Ya está. ¿Qué más? Ya, dale la siguiente, por favor. Aquí. En la primera viñeta dice, las células endoteliales forman parte del epitelio escamoso de los vasos sanguíneos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el epitelio de los vasos sanguíneos? ¿Es verdad que es escamoso? El epitelio de los vasos sanguíneos es un epitelio escamoso. ¿Qué se refiere a escamoso? Vamos a preguntar. Epitelio plano, doctor. Ya, Luis pone, es un epitelio plano estratificado. Cuando dices plano estratificado, ¿es que ese es el epitelio de los vasos sanguíneos o eso es la definición de epitelio escamoso? Ah, ok. Ya. Ya. Claro, por eso, la pregunta era, allí en el PPT dice, forman parte del epitelio escamoso de los vasos sanguíneos. Entonces, yo hago dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el epitelio de los vasos sanguíneos? Uno. Y otro, ¿a qué se refiere el término epitelio escamoso? Entonces, ojo, cuando yo hablo de epitelio escamoso, como bien lo dice Luis Flores, Luis dice, es un epitelio estratificado. Y cuando yo digo estratificado es porque tiene varias capas, ¿ya? Escamoso es justamente porque parecen las escamas de un pez, que son varias capas, ¿no? Entonces, ojo, el epitelio de los vasos no es escamoso, ¿eh? Por si acaso. Hay que tener en cuenta, el epitelio de los vasos no es escamoso. Habría que ver la fuente de esta información. O sea, el primer concepto es que el epitelio de los vasos no es escamoso. Entonces, ¿cuál es el epitelio de los vasos? ¿Cuál es el epitelio de los vasos? Yasmín dice el endotelio, ya, pues, pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué tipo de epitelio es eso? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se le denomina eso? Sí, Yasmín, te escucho. Te escucho, Yasmín. Epitelio plano simple, doctor. Muy bien, claro, ya. Ramos, Wilka dice epitelio simple. Así es. Entonces, dos conceptos. ¿Cómo es el epitelio de los vasos sanguíneos? El epitelio es epitelio simple plano. ¿Eso qué quiere decir? Que son células como la mayólica, como la mayólica de la pared de la cocina que está enchapada. Es un epitelio simple plano, una sola fila de células, ¿ya? Y que se llama endotelio. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, por eso lo mencioné ahí. Ya, dale la siguiente, por favor. Ya está. Entonces, miren, aquí en el lado, en su imagen, en el lado izquierdo, lo más izquierdo que puedan ver, ahí está el endotelio, está la membrana basal y está esa imagen negra que es la lámina elástica. ¿Ya? La fibra elástica, que ya habíamos mencionado que era una de las tres tipos de fibras, forma parte pues, de la pared de las arterias, ¿no? Y lo que normalmente ocurre es que las células musculares lisas están por debajo de esa fibra elástica interna, están en la túnica media. ¿Qué va a pasar? Que por diversos factores, esa fibra muscular lisa que está normalmente en la túnica media, ahora va a meterse, se va a invadir entre el endotelio y la elástica interna. Y eso ya no es normal. Es lo primero que ustedes tendrían que ir viendo, ¿no? Que eso ya no es normal. O sea, no es normal que yo tenga fibras musculares lisas entre el endotelio y la capa elástica interna. Eso ya no es normal.
Dale la siguiente, por favor. Bueno, hablamos de hipertensión. Dale la siguiente. Bueno, ya habíamos mencionado en algún momento que era la presión arterial. Tiene que ver con dos cosas, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Y ahí hay un montón de factores. Dale la siguiente. Aquí. Pregunta, ¿qué significa la palabra idiopático? Cuando no encuentra una causa. Muy bien, cuando no se sabe la causa. ¿Sí? Ojo, o cuando no hay una causa específica. Acuérdense, todas las enfermedades autoinmunes tienen una etiología idiopática. ¿Qué significa? Como lo dijo Yasmín, que no hay una causa determinada, no hay una causa específica. Pero qué curioso, miren, dice, en la patogenia de la hipertensión, el 90-95% son idiopáticos. ¿Qué significa? Que no hay una causa aparente. Y entonces, ¿y qué significa, por ejemplo, hipertensión secundaria? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Tiene una causa de alguna patología, doctor. Ya que se debe o que es consecuencia de otra causa. ¿Ya? Ojo, que es consecuencia de otra causa. Pero miren, hay que tener cuidado, ¿eh? Del 90-95% son idiopáticos. Es decir, no se sabe exactamente qué lo causa. Pero hay un grupo que está asociado o que aparece la hipertensión como consecuencia de una enfermedad en otro órgano. Y ahí están en la tabla. Por ejemplo, el que tiene un problema renal, y ahí están cuáles son esos problemas. El que tiene un problema endocrino, el que tiene un problema cardiovascular, el que tiene un problema neurológico. Y ahí están cuáles son esos problemas. En esos casos, secundariamente va a darse una hipertensión. ¿De acuerdo? Ya está. Sigamos, por favor. Bueno, esto tiene pues varios tipos de lesiones. Aquí hay que tener en cuenta la arteriosclerosis de Monkever. Es Monkever, no es Monkerber, Monkever. ¿Ya? En la siguiente creo que se ha escrito mejor. Ya, esta es bastante frecuente, es una degeneración que hay de la pared de los vasos, hay una calcificación, sobre todo en la gente mayor. Dale a la siguiente. Ahí está, en la parte en medio, ahí tenemos la arteriosclerosis de Monkever. Dale a la siguiente. Bueno, eso tiene un mecanismo que ya se ha explicado. Dale a la siguiente, por favor. Avanzamos. Esta es la patogenia. Ya, esto sí hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? O sea, claro, alguien dirá, bueno, pero la aterosclerosis, sí, pues es un proceso degenerativo. Aquí van a ver dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que puede conducir a una estenosis, es decir, que se cierra la luz. U otro, que ya la lesión aterosclerótica se vuelve inestable o sufre algún cambio. Y eso puede conllevar a, por ejemplo, a que se rompa ese vaso y puede conllevar a una hemorragia o a un infarto. Dale a la siguiente. Ya habíamos dicho lo que es un aneurisma, una dilatación anormal y persistente, sobre todo de una arteria. ¿Ya? Aquí dice un vaso sanguíneo, hay que precisar que es de una arteria. Dale a la siguiente. Este sí está interesante. Miren, aquí hay, esta lámina sí hay que tenerla en cuenta. Claro, la pregunta es, ya, yo tengo entonces una arteria que tiene una pared o un calibre que se dilata de manera normal y permanente. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué de pronto, o por qué con el tiempo, la pared de una arteria se dilata de manera anormal y permanente? Y aquí hay tres características o tres procesos que explicarían cómo es que esto ocurre. Hay que leer esto y hay que revisarlo. Dale a la siguiente. Ya, ahora,
Y nosotros tenemos pues una gran cantidad de arterias, ¿no? Hay arterias de gran calibre, de pequeño calibre, mediano calibre. Lo que ocurre con una arteria de pequeño calibre es importante, por supuesto, pero bueno, tendrá pues repercusión ahí donde afecta, ¿no? Si es una arteria, por ejemplo, de mi dedo anular de mi mano izquierda, bueno, no estoy diciendo que no es importante, ¿no? Pero sí bueno, va a tener pues complicaciones, va a tener consecuencias, ¿no? Pero el mejor ejemplo, o digamos, el vaso más importante, o el que tiene una consecuencia muy grande, es la aorta, pues definitivamente, ¿no? Entonces, por eso es que siempre lo que se estudia, lo que se analiza es el aneurisma de la aorta, porque es el vaso más grande que tenemos, ¿no? Y esto se estudia muy bien, tanto la aorta torácica como la aorta abdominal. ¿Qué es un aneurisma de la aorta? Bueno, pues que la aorta se dilate de manera anormal y permanente. Ese es un aneurisma de la aorta. Es un evento muy grave. Cuando se rompe es muy catastrófico, el paciente muere casi instantáneamente. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, hay varios tipos, lo van a tener que revisar. Siguiente, avanzamos. Ya está. Y otro gran grupo de enfermedades son las vasculitis. Itis es inflamación, básculos de los vasos, ¿no? Y aquí también hay varias formas de clasificarlo. Por ejemplo, aquí hay una forma, ¿no? Dice vasculitis no infecciosa, obviamente aquellas que no tienen que ver con la infección, o vasculitis por inmunocomplejos, y dentro están las infecciosas. Siguiente, avanzamos. Ahí hablan de cómo es el mecanismo, ¿no? Avanzamos. Pero otra forma, que ya era la segunda ponente, ella lo clasificó en base al tamaño de los vasos. Y aquí vamos a tener vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Y lo que yo alguna vez les mencioné, el problema de esto es que cada uno tiene nombre propio. Entonces tenemos, por ejemplo, la arteritis de las células gigantes o la arteritis de Takayasu. ¿Qué cosa es eso? Es una vasculitis de grandes vasos. Dale a la siguiente. Avanzamos. Bueno, aquí está, lo van a tener que leer. Generalmente, ¿qué les preguntamos? ¿Qué es la arteritis de Takayasu? ¿Qué cosa es? Es una arteritis de grandes vasos. Listo, no hay más, ¿no? ¿Qué más les preguntamos? Por ejemplo, ¿qué es la arteritis o la panarteritis nodosa? Es una vasculitis de vasos medianos. Dale a la siguiente. Y cada uno tiene un nombre propio. Dale a la siguiente, avanzamos. Y luego hay la vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Ojo, alguien diría, bueno, si ya me han explicado sobre el aneurisma de la aorta, y luego me están diciendo que hay inflamación de los vasos, aparentemente los más graves serían pues los de los vasos grandes, ¿no? Aparentemente. No necesariamente es así, ¿eh? Por si acaso, la vasculitis de los vasos pequeños también son importantes. Y son importantes porque afectan a gran cantidad de vasos y porque tienen a veces complicaciones muy grandes. De estos, desde el cuadro que está ahí presente, uno de los más comunes es la vasculitis o el síndrome de Chur-Strauss, ¿ya? El lupus, indudablemente, el lupus, acuérdense que el lupus pues, es una enfermedad que compromete un montón de órganos y estructuras, la púrpura de Genow-Scheulen, que ahí está mencionada, y la enfermedad o el síndrome de Goodpasture. Dale a la siguiente. Estos tienen que ver con un marcador que es el ANCA. Dale a la siguiente. Bueno, hay varios tipos, esto no vamos a entrar en detalle. Ya, esto sí. Fenómeno de Raynaud o Raynaud. Esto es cuando a algunas personas, frente al frío, hay una cianosis distal. Pregunta, aquí hay 39 participantes, algunos estarán despiertos, algunos estarán durmiendo. ¿Alguno de los presentes ha observado esto? El fenómeno de Raynaud, que cuando están en el frío se les pone cianótico los dedos. ¿Alguien tiene? ¿Alguien ha observado eso? Sí. Sí, Ya, uno. ¿Solo uno? ¿Nadie más? Hay muchos que tal vez ni se han dado cuenta. El fenómeno de Raynaud, ¿qué cosa es? Es una hiperreactividad. O sea, ustedes dirán, ¿pero y eso qué significa? Bueno, esto lo que significa es que ante algunas situaciones, generalmente el frío, pero pueden haber otras situaciones,
va a haber una vasoconstricción excesiva, sobre todo en los vasos distales. Y entonces lo que va a haber es que va a haber una cianosis, sobre todo en la parte distal. ¿Ya? Véanlo, observenlo. Por ejemplo, hay un compañero que dice que no, otro que no se ha fijado. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido, que no se han dado cuenta, pues simplemente. Pero sí, es muy común, sobre todo en las mujeres, en gente joven. Ya, fenómeno de Raynaud. Esto siempre lo preguntan, ¿no? Por si acaso. Dale a la siguiente. Bueno, y entonces, si una aneurisma es la dilatación anormal y persistente de una arteria, la pregunta es, ¿qué son las varices? A ver, vamos a preguntar a los que no estaban en el primer llamado. ¿Vilela está? ¿Vilela? ¿Vilela se encuentra presente? Sí, Vilela. Vilela, cuéntame, te escucho. ¿Estás? ¿Tienes tu cámara encendida? Aquí estoy, ya. ¿Tu cámara? Vilela, no te veo. Ya, por ahí varios han escrito en el chat, es de la dilatación de las venas, anormal y retorcida. Ya, el término retorcido como que puede otra cosa, ¿no? Ya, Ruiz dice dilatación anormal y persistente de las arterias, correcto. Ya está. Veamos ahora las causas, vamos a ver si llegó Villanueva, ¿está Villanueva? Villanueva Ponte. Está, no se ha conectado, ¿no? Ahora, las causas, por ejemplo, ahí dicen aumento de la presión, ya puede ser. Problema con las válvulas, correcto, claro. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, ya pues, ¿qué es una varice? Es la dilatación anormal y persistente de una vena. Y que normalmente tiene que ver con un problema de las válvulas, ¿no? Hay varias otras causas, pero eso puede ser. Y luego, bueno, viene el tema de los linfáticos, ahí tenemos los varios tipos de problemas, sobre todo del drenaje, ¿no? Las linfangitis tenemos ahí. Dale a la siguiente. Ya, esto de los síndromes de la vena cava también siempre se pregunta. Dale a la siguiente, por favor. Y finalmente los tumores, ¿no? De los tumores, el benigno más frecuente es el hemangioma. Hay de varios tipos. Dale a la siguiente. Bueno, esos también están ahí. Dale a la siguiente, por favor. Y tenemos el maligno. El maligno básicamente es el angiosarcoma. Entonces, si nosotros queremos ver los tumores, tenemos los benignos que son el hemangioma y los malignos que son el angiosarcoma. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto estamos terminando el tema de los vasos sanguíneos. El siguiente grupo, gracias. El siguiente grupo, ¿quién va a exponer del siguiente grupo? Yo, doctor, y mi compañera Leslie. Ya, a ver, compartan pantalla, por favor. Ya está. Vamos a hablar del corazón, entonces. Ok. El corazón, a ver, antes de que inicie. Bueno, el corazón pues es una bomba. No, no es una bomba que explota, no, es una bomba. ¿Ya? Hay que ver qué hace una bomba, ¿no? Algunas preguntas sueltas. ¿El corazón se puede romper?
y no me refiero a que le rompan el corazón de manera emocional, ¿ah? Se puede romper el corazón, 1. 2, ¿quién irriga el corazón? 3, ¿hay tumores en el corazón? ¿Habrán tumores? ¿Habrán neoplasias en el corazón? ¿Será posible eso? ¿El corazón podrá sufrir de falta de sangre teniendo tanta sangre en la aurícula y el ventrículo? No lo sé. Bien, dicho esto, damos pase a sus compañeras para la exposición. Vamos, adelante. Igual, son 20 minutos máximo por cada ponente. Tenemos tiempo suficiente, así que ya muy bien, están ahí respondiendo. Es irrigado por las coronarias. Sí, dice sí, que sí se puede romper, probablemente sí, no lo sé. Vamos, empecemos con la exposición, vamos. Ya. Buenos días, el día de hoy vamos a exponer sobre nuestro tema llamado corazón. Bueno, empezamos hablando sobre que la patología cardíaca se produce como consecuencia de uno o de varios de los siguientes mecanismos generales. Está la alteración de la continuidad de la circulación. Por ejemplo, cuando se rompe un vaso principal, este puede generar hemorragia. También tenemos la condición cardíaca normal, por ejemplo, en el bloqueo cardíaco completo u otras arritmias que dan lugar a contracciones miocárdicas no coordinadas. También tenemos la obstrucción al flujo sanguíneo, por ejemplo, en la aterosclerosis coronaria, la trombosis o estenosis de la válvula aórtica. También el flujo regurgitante, por ejemplo, en la insuficiencia mitral o la aórtica, que hacen que el gasto de cada contracción se dirija directamente hacia atrás. Y a los cortocircuitos o shunts, que básicamente son aquellos que producen un flujo sanguíneo normal. Bien pueden ser de derecha a izquierda o viceversa. Y el fallo del propio miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, empezamos con la estructura cardíaca y especializaciones. El peso del corazón aproximadamente es de 0.4 a 0.5% del peso corporal. El peso en hombres va de 300 a 360 gramos y en mujeres de 250 a 320 gramos. El grosor de la pared, pues el ventrículo derecho es más delgado que el ventrículo izquierdo, siendo este de 0,3 a 0,5 centímetros y el ventrículo izquierdo de 1.3 o 1.5 centímetros. Y bueno, los valores superiores a esto son indicativos de hipertrofia. Y bueno, el peso y el tamaño aumentado del corazón o ambos se denominan cardiomegalia. Ya. De ahí tenemos al miocardio, ¿no? Que básicamente como función principal es el bombeo que se ejerce mediante la coordinación de los miocitos cardíacos del miocardio. Tenemos la contracción, que es la sístole, y la relajación, la diástole. Bueno, en cuanto a los miocardiocitos del ventrículo izquierdo, se disponen en sentido circunferencial, que básicamente es como en orientación espiral, que esto ayuda a generar una onda coordinada para la contracción. Y bueno, y los miocardiocitos del ventrículo derecho presentan una organización menos estructurada. Por otro lado, el aparato contractil en los miocitos se organiza en subunidades llamadas sarcómeros, y estos están compuestos de filamentos gruesos, con miocina en el centro, o filamentos finos, con actina en los extremos y proteínas reguladoras. Por otro lado, las válvulas, bueno, tenemos 4 válvulas cardíacas, que estas mantienen el flujo unidireccional de la sangre. Está el tricúspide, pulmonar, mitral y la aórtica. Y bueno, básicamente la función depende de la movilidad, flexibilidad e integridad estructural de las válvulas auricoventriculares o de las válvulas semilunares. Están revestidas de endotelio y comparten una arquitectura similar en 3 capas. La capa fibrosa, la capa esponjosa y una capa ventricular o auricular, que básicamente es rica en elastina. Las alteraciones patológicas de las válvulas son de 3 tipos: el daño del colágeno, que debilita las válvulas, la calcificación nodular y el engrosamiento fibrótico. Bueno, tenemos el sistema de conducción. La propagación coordinada del músculo cardíaco depende de la propagación de los impulsos eléctricos desarrollado por medio de miocitos excitadores y conductores especializados en el sistema de conducción cardíaca. Aquellos que lo conforman son los marcapasos de nódulo sinoauricular o sinusal, el nódulo auriculoventricular y el AC
de His. Básicamente el marcapasos de nódulo sinoauricular es la unión de la aureola auricular derecha y la vena cava superior. El nódulo auriculoventricular básicamente está localizado en la aurícula derecha junto al tabique interauricular. Y el haz de His básicamente es aquel que conecta la aurícula derecha con el tabique interventricular. Y bueno, las divisiones subsiguientes en la rama derecha e izquierda del las son aquellos que estimulan los ventrículos correspondientes tras una progresiva ramificación que da origen a una red llamada la red de Purkinje. Bueno, en cuanto a la irrigación sanguínea, pues los miocardiocitos básicamente dependen de la fosforilación oxidativa para cubrir sus necesidades energéticas. Y esta generación de energía requiere un aporte constante de sangre oxigenada, lo que hace que el miocardio sea extremadamente vulnerable a una isquemia. Y bueno, las arterias coronarias derecha e izquierda funcionan como arterias terminales y aunque existen numerosas anastomosis intercoronarias, el flujo sanguíneo al miocardio se produce durante la diástole ventricular tras el cierre de las válvulas aórticas y cuando la microcirculación no está comprimida por la contracción cardíaca. Y bueno, por último, en reposo, la diástole constituye aproximadamente 2/3 del ciclo cardíaco. Cuando hay taquicardia, la duración relativa de la diástole también se acorta, lo que puede poner en peligro la perfusión cardíaca. Y bueno, también nos menciona sobre la regeneración cardíaca, donde podemos mencionar que las células madres cardíacas tienen una velocidad de replicación muy lenta, más rápida en recién nacidos y que se reduce con la edad. Y bueno, el corazón adulto humano reemplaza en torno al 1% de su población total cada año, por lo que en torno a los 50 años casi 45% de los miocardiocitos han sido renovados. Bueno, efectos del envejecimiento sobre el corazón. En cuanto a las cavidades, pues tenemos al aumento del tamaño de la cavidad auricular izquierda, disminución del tamaño de la cavidad ventricular izquierda y el tabique interventricular de forma sigmoide. En cuanto a las válvulas, pues el depósitos cálcicos en la válvula aórtica, el engrosamiento fibroso de valvas, el depósito cálcico en el anillo de la válvula mitral y el pliegue de las válvulas mitrales hacia la aurícula izquierda. En cuanto a las arterias coronarias epicárdicas, tenemos que son tortuosas, hay distensibilidad reducida, depósitos cálcicos, placa aterosclerótica. En cuanto al miocardio, pues la masa se reduce, hay incremento de la grasa subpericárdica, hay atrofia parda, depósito de lipofucsina y degeneración basófila. Y en cuanto a la aorta, pues la aorta ascendente está dilatada con desviación a la derecha y la aorta torácica está alargada o tortuosa. También hay fragmentación elástica y acumulación de colágeno y la placa aterosclerótica. Ya. Insuficiencia cardíaca. También llamada insuficiencia cardíaca congestiva, es un trastorno común y progresivo donde básicamente el corazón es incapaz de bombear sangre con una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos o cuando solo puede hacerlo con altas presiones de llenado. La causa, pues básicamente el déficit del músculo cardíaco, la sobrecarga súbita en bulimia, la insuficiencia miocárdica aguda. Ajá, a ver, tiempo. No. ¿Qué es IMA? En el chat, ¿alguien? Insuficiencia. Ayúdele a Niurka. IMA. Infarto de miocardio agudo. Infarto agudo del miocardio. Infarto de miocardio. Patología valvular. Así es. Continúa, está bien, está muy bien, vamos, continúa. Patología valvular y bueno, básicamente los mecanismos compensadores tenemos al de Frank Starling. La bomba, básicamente bombea más sangre cuando recibe más sangre para bombear. También la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de péptido natriurético y la adaptación del miocardio. Hipertrofia cardíaca. Básicamente acá hablaremos de la fisiopatología y progresión en insuficiencia cardíaca. La hipertrofia puede ser sustancial en la cardiopatía clínica. El principal mecanismo compensatorio puede darse por la sobrecarga de la presión y la sobrecarga del volumen sanguíneo. Como consecuencia de tales alteraciones, el corazón hipertrofiado es vulnerable a la descompensación relacionada con isquemia y puede evolucionar a insuficiencia cardíaca y en última instancia causar la muerte. Los cambios celulares y moleculares en el corazón hipertrofiado inicialmente contribuyen a incrementar la función y pueden por sí mismos contribuir al desarrollo de la insuficiencia cardíaca,
Ello puede ser por metabolismo miocárdico anómalo, alteraciones del manejo intracelular de los iones de calcio, apoptosis de miocitos y reprogramación de la expresión génica. Insuficiencia cardíaca. Tenemos la insuficiencia ventricular izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia ventricular izquierda básicamente suele deberse a la cardiopatía isquémica, hipertensión, valvulopatías aórticas y mitral y miocardopatías primarias. Esta puede clasificarse en insuficiencia sistólica o diastólica. Y sus efectos clínicos básicamente se da por trombosis, edema pulmonar, estasis de sangre en cavidades izquierdas, hiperperfusión renal activa, sistema renina-angiotensina, donde básicamente se retiene la sal y líquidos, y encefalopatías hipóxicas. Y bueno, la insuficiencia cardíaca derecha es menos frecuente que la izquierda. Y bueno, como el corazón derecho no bombea bien la sangre, esta se acumula en las venas de nuestro cuerpo y bueno, de ahí se filtra en ocasiones hacia la piel. Y bueno, una de sus principales causas es básicamente la insuficiencia cardíaca izquierda y también trastornos pulmonares primarios. En cuanto a los efectos clínicos, pues en el hígado tenemos hepatomegalia congestiva, necrosis centrolobular e hipertensión portal. En el vaso, pues tenemos esplenomegalia congestiva. También en el abdomen tenemos ascitis. En el riñón tenemos retención de líquido que produce un edema y que esto produce ASOM. Y en el tejido celular subcutáneo tenemos anasarca o edema masivo generalizado. Bueno, en cuanto a las cardiopatías congestivas, esto se da por defectos en la tercera o octava semana de desarrollo intrauterino. Congénitas. ¿Cómo? Son cardiopatías congénitas, no congestivas. Ok. También se puede dar por daño, porque el daño puede ser incompatible con la vida y porque hay daños relacionados con defectos con cámaras o regiones del corazón. En cuanto al cortocircuito, bueno, se da de dos maneras, ¿no? El cortocircuito puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En cuanto a las cardiopatías congénitas más frecuentes, incluye 3 formas, que es la comunicación interauricular, que es la apertura normal del tabique auricular y que esta permite una comunicación entre la aurícula izquierda y derecha. También tenemos la comunicación interventricular, donde este es el cierre incompleto del tabique ventricular y permite comunicación entre ventrículo izquierdo y derecho. Y el conducto arterioso persistente, que nace de la arteria pulmonar y la une con la aorta. Esto es anormal en la vida intrauterina y anormal en neonatos luego de 2 días. Y bueno, en cuanto al cortocircuito de derecha a izquierda, esos son los que causan cianosis en el comienzo de la vida postnatal. Incluye 3 formas también: la tetralogía de Fallot, que es la comunicación interventricular, la estenosis subpulmonar, aorta que se cabalga sobre la comunicación interventricular y la hipertrofia de ventrículo derecho. También tenemos la transposición de las grandes arterias, que básicamente produce que el flujo de salida del ventrículo se dirija al vaso equivocado, y la atresia tricúspide, que es la oclusión completa de la válvula tricúspide. En cuanto a las lesiones obstructivas, pues la obstrucción congénita de la circulación sanguínea puede darse a nivel de las válvulas cardíacas o en el interior de uno de los grandes vasos. Entre sus ejemplos relativamente frecuentes figuran la estenosis o la atresia de las válvulas aórticas o pulmonares y la coartación de la aorta. Este problema también puede ocurrir en el interior de una de las cavidades, como es el caso de la estenosis subpulmonar o en la tetralogía de Fallot. Tenemos la coartación aórtica, que es el estrechamiento común de la aorta, y esto es más común en hombres que en mujeres con síndrome de Turner. Puede ser infantil o adulto y puede causar síntomas como cianosis en recién nacidos o hipertensión en adultos. Y bueno, básicamente el tratamiento suele ser quirúrgico o que tiene buenos resultados en casos de no complicaciones. La estenosis y atresia aórtica es una obstrucción común en la válvula pulmonar que puede ser parte de la tetralogía de Fallot o la transposición de los grandes vasos.
Esto suele ir acompañado de hipertrofia ventricular derecha y a veces dilatación de la arteria pulmonar. Y en casos más graves puede haber una falta de conexión entre el ventrículo derecho y los pulmones, requiriendo un conducto arterioso permeable para el flujo sanguíneo pulmonar. Y bueno, los casos leves pueden ser asintomáticos, pero los sintomáticos también pueden requerir una cirugía que corrija eso. En cuanto a la estenosis y la atresia pulmonar, pues la estenosis aórtica congénita puede ocurrir en 3 áreas: valvular, subvalvular y supravalvular. Puede llevar a obstrucciones graves en el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, resultando en el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, que es letal sin tratamiento y puede asociarse con otras anomalías congénitas. La estenosis leve puede permitir una supervivencia prolongada y los casos leves pueden manejarse con medicamentos y precauciones higiénicas, pero la hipertrofia ventricular izquierda puede requerir atención especializada. Bueno, cardiopatía isquémica. Más del 90% de las cardiopatías isquémicas son consecuencia de una reducción del flujo coronario de sangre secundario o una aterosclerosis, y con menos frecuencia por incremento de la demanda, reducción del volumen sanguíneo, reducción del oxígeno o de una reducción de la capacidad de transportar oxígeno de la sangre. En cuanto a los síndromes cardíacos, pues tenemos la angina de pecho, infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca crónica, muerte súbita cardíaca y ya. En cuanto a la patogenia, pues estas se deben al desequilibrio que se produce como consecuencia de la combinación de una oclusión aterosclerótica previa de las arterias coronarias y de trombosis y o vasoespasmos recientes superpuestos. La estenosis por aterosclerosis puede afectar a cualquiera de las arterias coronarias descendente, anterior izquierda, circunfleja izquierda y coronaria derecha. Los factores que contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis coronaria, pues la inflamación, la trombosis asociada a la rotura de la placa y que suele provocar un síndrome coronario agudo y la vasoconstricción. Bueno. Perdón, solo para complementar en la anterior, ICC, muchachos, ¿alguna idea? Su compañera mencionó insuficiencia cardíaca crónica. ICC. No, congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva. Está bien. Sí. No hay problema. Yo estoy seguro que ya no te vas a volver a olvidar. ICC, miren, es importante que ustedes vayan familiarizándose con algunos conceptos o con algunas abreviaturas. En medicina, curiosamente, usamos un montón de abreviaturas, ¿no? ARG, FR, FC, en fin. Entonces, ICC es una siglas que siempre lo van a escuchar, que es insuficiencia cardíaca congestiva. Continúa, Niurka, vamos. Angina de pecho. Es un dolor torácico intermitente ocasionado por una isquemia miocárdica temporal y reversible, dolor posiblemente. Esto es una consecuencia de la liberación inducida por la isquemia de adenosina, bradicinina y otras moléculas que estimulan las aferencias autónomas. Se conocen 3 variables. La angina típica o estable, que es un dolor torácico episódico predecible asociado a un nivel de esfuerzo concreto u otras causas de aumento de las exigencias, sensación opresiva subesternal, que se puede irradiar hasta el brazo, la mandíbula izquierda. Básicamente es un dolor referido. La angina de Prinzmetal o variante, esto se produce en reposo y se debe a un espasmo de la arteria coronaria y responde con rapidez a vasodilatadores como la nitroglicerina y antagonistas de calcio. Y la angina inestable, que se caracteriza por un dolor cada vez más frecuente que se precipita con esfuerzos cada vez menores o que incluso aparece en reposo. Está asociado básicamente a una rotura de la placa con trombosis superpuestas y embolización distal del trombo y o vasoespasmos. Tenemos el infarto de miocardio. La mayoría de los infartos de miocardio se deben a una trombosis aguda de la arteria coronaria. En la mayoría de los casos, la rotura de una placa de aterosclerosis previa precede a la generación de un trombo, a oclusión vascular y al consiguiente infarto transmural del miocardio distal. La oclusión de la arteria coronaria produce lo siguiente: una placa de ateroma que sufre una rotura súbita por hemorragia intraplacal o fuerzas mexicánicas, lo que expone el colágeno subendotelial y el contenido de la placa necrótica a la sangre. Las plaquetas se adhieren, agregan y activan liberando tromboxano 2, ADP y serotonina,
lo que provoca un mayor grado de agregación de plaquetas y vasoespasmos. La activación de la coagulación por la exposición del factor tisular y otros mecanismos agrava el trombo que está creciendo, y el trombo puede evolucionar en pocos minutos y ocluir por completo la luz de la arteria coronaria. Bueno, en cuanto a la respuesta miocárdica isquémica, la consecuencia funcional es una pérdida rápida de la contractibilidad aproximadamente un minuto después. También hay cambios ultraestructurales. Pueden ser reversibles, pero después de 20 a 40 minutos las lesiones son irreversibles. Y bueno, la isquemia miocárdica contribuye a las arritmias que probablemente provoquen una inestabilidad eléctrica en las regiones isquémicas. Ya, tenemos la modificación del infarto por reperfusión. El objetivo terapéutico es conservar la mayor cantidad posible de miocardio isquémico, algo que se consigue recuperando la perfusión del tejido de la forma más veloz posible. Esto se consigue mediante trombólisis, sin embargo, no todo es color de rosa y existen varias repercusiones. Los tejidos pueden sufrir una lesión de reperfusión y los factores que contribuyen son la disfunción mitocondrial, que básicamente la isquemia modifica la permeabilidad de la membrana mitocondrial, lo que hace posible que las proteínas entren en las mitocondrias, la hipercontracción de los miocardiocitos, ya que durante la isquemia las concentraciones de calcio aumentan como consecuencia de las alteraciones en el reciclado de calcio y de la lesión del sarcolema. También se producen radicales libres como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso y el peroxinitrito derivado del óxido nítrico y radicales hidroxilos. También tenemos la actividad de las plaquetas y del complemento. Bueno, microscópicamente los miocardiocitos lesionados de forma irreversible y que son reperfundidos muestran necrosis en bandas de contracción. Y cuando no se dispone de ATP, los sarcómeros no se relajan y quedan detenidos en un estado de tetania agónica. La reperfusión puede salvar células dañadas de forma reversible, pero también altera la morfología de las dañadas en forma irreversible. En cuanto a las características clínicas, pues hay dolor torácico opresivo intenso por debajo del esternón, que se puede irradiar hacia el cuello, la mandíbula, el epigastrio, el brazo izquierdo. Puede durar de minutos hasta horas, el pulso suele ser rápido y débil, y habitualmente los pacientes presentan diaforesis y náuseas. La disnea es frecuente y se explica por las alteraciones de la contractibilidad del miocardio y la disfunción pulmonar del aparato valvular mitral, con la congestión pulmonar y el edema agudo consiguiente. Las alteraciones electrocardiográficas, como en ondas Q, hay cambios en el segmento CT y en la inversión de la onda T. En cuanto a la valoración del laboratorio del infarto de miocardio, se basa en la determinación de las contracciones en sangre de macromoléculas que se extravasan de los miocardiocitos lesionados. Tenemos a la mioglobina, la troponina TEI y la creatinina sinasa. Básicamente, tras un infarto agudo de miocardio, es posible detectar en 2 a 4 horas con una concentración máxima de 48 horas en cuanto con las troponinas. Y bueno, la actividad total de creatinina sinasa no es tan útil por su existencia en el encéfalo, miocardio y músculo esquelético. Y bueno, básicamente su actividad empezó a aumentar de 2 a 4 horas del infarto de miocardio y alcanza su máximo de 24 a 48 y se normaliza a las 72 horas. Ya, la cardiopatía isquémica crónica. Bueno, básicamente esto se denomina así para describir una insuficiencia cardíaca progresiva que aparece a la raíz de una lesión miocárdica isquémica. En la mayoría de los casos, siempre ha habido un infarto de miocardio previo y a veces una intervención anterior sobre las arterias coronarias o una revascularización quirúrgica. Esta suele aparecer después de un infarto debido a la descompensación funcional correspondiente al miocardio hipertrófico no infartado. Y bueno, sin embargo, en otras circunstancias, una arteriopatía coronaria obstructiva grave puede manifestarse como una cardiopatía isquémica crónica sin necesidad de que haya un infarto anterior. Y bueno, desde el punto de vista clínico, hay pacientes que, bueno, han tenido en algún episodio de infarto de miocardio, crisis. Un rato, doctor.
Bien, mientras su compañera supera el problema técnico, miren que aquí hay un concepto que antes no se mencionaba mucho, que es la cardiopatía isquémica crónica. Alguien dirá, oiga, pero la cardiopatía isquémica, sobre todo por definición, es aguda. Sí, pues, pero este concepto, esta noción que hay ahora de la cardiopatía isquémica crónica, justamente se da posinfarto. O sea, esto es, digamos, la secuela o la consecuencia que hay en el corazón después de un infarto. Continúa, por favor. Ya. Bueno, como venía diciendo, desde el punto de vista clínico, en los pacientes que hayan tenido algún episodio de infarto de miocardio o crisis anginosas en el pasado puede producirse una insuficiencia cardíaca congestiva progresiva. Sin embargo, en algunas personas los daños miocárdicos graduales son asintomáticos y la insuficiencia cardíaca es el primer signo de la cardiopatía isquémica. Y bueno, el diagnóstico se basa en buena medida en la exclusión de otras cardiopatías. Y ya, eso. Ya. Las arritmias. Descritas como anomalías, pueden ser mantenidas o esporádicas, y como ritmos aberrantes que se inician en cualquier punto del sistema de conducción desde el nódulo sino auricular hasta el miocardio individual. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos taquicardia, bradicardia, ritmo irregular con contracciones ventriculares normales, despolarización caótica sin contracciones ventriculares funcionales o ausencia de actividad eléctrica. También hay palpitaciones, mareos, pérdida de conocimiento o muerte súbita cardíaca. Y bueno, las lesiones isquémicas son frecuentes de trastornos del ritmo, ya sea directo o por la dilatación de las cavidades cardíacas que alteran la descarga del sistema de conducción. Y básicamente el síndrome del seno, bueno, tenemos el síndrome, o sea, esto se divide en síndrome del seno enfermo, si el nódulo sinoauricular, ahí así está bien, está dañado, la fibrilación auricular, si los miocardiocitos auriculares pasan a estar irritables y se despolarizan de forma independiente y esporádica, y el bloqueo cardíaco, si el nódulo auriculoventricular es disfuncional. Y bueno, es importante detectar estos trastornos hereditarios asociados a arritmias porque podrían alertar a los médicos, ¿no? Y así se previene una muerte súbita cardíaca en pacientes y familiares. Y bueno, también tenemos al prototipo en el síndrome del QT largo, caracterizado por prolongaciones del segmento QT en electrocardiogramas susceptibles a sufrir arritmias ventriculares graves. Bueno, tenemos la muerte súbita cardíaca. Es la muerte inesperada por causa cardíaca sin síntomas 1 o 4 horas después del inicio de... O la muerte, o es también la muerte causada después de 1 a 4 horas de iniciar estos síntomas. Y bueno, este es normalmente el resultado de una fibrilación ventricular y con más frecuencia consecuencia de la enfermedad de las arterias coronarias. La irritabilidad miocárdica se debe característicamente a la isquemia no mortal o fibrosis previa por una lesión anterior al miocardio. Con menos frecuencia, la muerte súbita cardíaca está causada por rotura aguda de una placa con trombosis que induce una arritmia rápidamente mortal. En pacientes menores de edad, las causas no ateroscleróticas son etiologías más frecuentes de la muerte súbita cardíaca. Tenemos a las anomalías de la conducción cardíaca que pueden ser hereditarias o adquiridas, la miocardiopatía dilatada o hipertrófica, anomalías congénitas de las arterias coronarias, la miocarditis, el prolapso de la válvula mitral y la hipertensión pulmonar. La cardiopatía hipertensiva. Esta es consecuencia del incremento de las demandas del corazón impuestas por la hipertensión que causa una sobrecarga de presión e hipertrofia ventricular, aunque más frecuente en el corazón izquierdo porque por la hipertensión sistémica. La hipertensión pulmonar puede originar cardiopatía hipertensiva derecha, también llamada corazón pulmonar. Hay dos tipos, la cardiopatía hipertensiva sistémica izquierda o la cardiopatía hipertensiva pulmonar, que es la derecha. Acá tenemos una imagen dos imágenes en realidad que nos muestran, ¿no?, cuál es la cardiopatía hipertensiva sistémica, que vendría a ser en el corazón izquierdo,
y la cardiopatía hipertensiva pulmonar, que viene a ser el corazón derecho o corazón pulmonar. Ya, ahí. Ya. La cardiopatía valvular. La enfermedad valvular puede llegar a la atención clínica por estenosis, insuficiencia o ambas. La estenosis es la incapacidad de una válvula para abrirse por completo o obstruyendo el flujo anterógrado, y la insuficiencia se debe a la incapacidad que tiene una válvula para cerrarse totalmente, permitiendo así la regurgitación de la sangre. Las causas más frecuentes de lesiones valvulares principales son la estenosis aórtica, que es una calcificación esclerosis de válvulas aórticas anatómicamente normales o bicúspides congénitas, la insuficiencia aórtica, que es la dilatación de la aorta ascendente con frecuencia secundaria a hipertensión y envejecimiento, y la estenosis mitral también, que es una cardiopatía reumática, y la insuficiencia mitral, que es una degeneración mixomatosa, o también conocido como prolapso de la válvula mitral. Bueno, en cuanto a la degeneración valvular calcificada, las válvulas están sometidas a un alto grado de estrés mecánico repetitivo y más que nada en los puntos de bisagra de las valvas. Son 3. Tenemos a la estenosis calcificada de válvula aórtica bicúspide congénita, que es una malformación congénita, representa el 50% de los casos de estenosis aórticas en adultos. Sus complicaciones pues, son insuficiencia aórtica y endocarditis infecciosa. Y básicamente solo hay 2 cúspides funcionales de un tamaño distinto, y el más grande tiene un RAFE, ¿no? Que es un lugar de depósito calcificado, un RAFE en la línea media de la separación incompleta durante el desarrollo. Segundo, tenemos a la estenosis aórtica calcificada, que es la más frecuente de todas las anomalías valvulares. Esta se da por consecuencia del desgaste asociado a la edad de válvulas anatómicamente normales o bien bicúspides congénitas y que están presentes en el 1% de la población. Como consecuencia, pues esto se da a una lesión crónica repetida por hiperlipodemia y por hipertensión e inflamación que provoca depósito de hidroxiapatita, que es una sal de calcio presente en los huesos. Y bueno, por último tenemos a las calcificaciones del anillo mitral, que estas calcificaciones se dan en el anillo fibroso y aparecen en forma de nódulos irregulares de consistencia pétrea y en ocasiones ulcerados en la base de las valvas. La calcificación anular mitral no afecta la función valvular, pero puede presentar lo siguiente: insuficiencia al interferir en la contracción fisiológica del anillo valvular, estenosis, ya que se altera la apertura de valvas mitrales, y arritmia por penetración de depósito de calcio. Ya. Y bueno, el prolapso de la válvula mitral, o también conocido como degeneración mixomatosa de la válvula mitral, esto se da cuando una o ambas valvas de las válvulas mitrales están caídas y protruyen en la aurícula izquierda durante la sístole. En cuanto a su patogenia, pues la base etiológica es desconocida. Se asocia a trastornos hereditarios del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan, que es causado por mutaciones de fibrilina 1. Y en cuanto a sus características clínicas, pues son asintomáticos hasta auscultación, donde se escucha chasquidos mesosistólicos caducados por la tensión de las valvas valvulares y cuerdas tendinosas. El diagnóstico confirmatorio es un ecocardiograma y en algunos casos pues presenta dolor torácico que imita al anginoso. Ya, eso sería todo de mi parte. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fiebre reumática y cardiopatía reumática. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica aguda que está mediada por la inmunidad. Esta se produce clásicamente a las pocas semanas de una faringitis por Streptococcus, especialmente de grupo A. La carditis reumática aguda es una manifestación frecuente de la fiebre reumática y esta puede progresar a una cardiopatía reumática crónica. La patogenia se debe a las respuestas inmunitarias del huésped frente a antígenos estreptocócicos del grupo A, como mencioné, que va a provocar una respuesta cruzada con proteínas del organismo. Los síntomas van a aparecer de 2 a 3 semanas después de la infección, esto debido a la producción de anticuerpos y linfocitos TCD4, que, van a dañar el corazón, ¿no? Este daño se va a agravar por la activación del complemento y la producción de citocinas,
y esto nos va a evidenciar, ¿no?, lesiones como los cuerpos de Aschov, donde no se van a encontrar los estreptococos. Bueno, las características clínicas tenemos poliartritis migratoria de grandes articulaciones, pancarditis, que son miocarditis, pericarditis o endocarditis, nódulos subcutáneos. Normalmente esto se va a dar en las superficies extensoras de las extremidades, también eritema marginado y corea de Sydenham. Siguiente, por favor. Bueno, en la endocarditis infecciosa, esta es una infección microbiana de las válvulas cardíacas o el endocardio mural que lleva a la formación de vegetaciones que están asociadas a la destrucción de los tejidos cardíacos subyacentes. En la patogenia, esta se puede desarrollar sobre válvulas normales, pero las alteraciones cardíacas son el factor predisponente a estas infecciones. Entre las alteraciones que se asocian con frecuencia va a destacar la cardiopatía reumática, el prolapso de la válvula mitral, prótesis valvulares, las válvulas aórticas bicúspides y la estenosis calcificada de la válvula. El riesgo también se atribuye a otros factores como leucopenia, inmunodeficiencia, diabetes, entre otros. Los gérmenes responsables van a depender del riesgo de base, pero mayormente se va a asociar al Streptococcus viridans, un grupo de la flora oral normal, y también a Staphylococcus aureus, que es más virulento, que ataca a las válvulas. Y por último, el grupo de las ASEC, ¿no?, que está conformado por Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella, que también todos son comensales de la cavidad oral. En las características clínicas, bueno, la fiebre va a ser un signo constante de esta enfermedad, aunque en episodios subagudos puede que esta no se presente, ¿no? Generalmente las manifestaciones van a ser inespecíficas, como fatiga, pérdida de peso y gripe, ¿no? En la endocarditis aguda, la fiebre es brutal y se le suma escalofríos, debilidad y laxitud. También se pueden encontrar soplos, hemorragias en el lecho unguial y retinianas. El diagnóstico se va a confirmar con un hemocultivo positivo y con los datos ecocardiográficos. El pronóstico va a depender del germen responsable y de si aparece o no de las complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver las vegetaciones no infectadas. Las vegetaciones no infectadas o estériles se producen en la endocarditis trombótica no bacteriana y la endocarditis de lupus eritematoso sistémico. En la endocarditis trombótica no bacteriana, esta se caracteriza por el depósito de pequeñas masas trombóticas que van a estar constituidas por fibrina y plaquetas sobre las válvulas cardíacas. Puede afectar a personas sanas, así como a personas que transcurren una enfermedad que provoca debilidad generalizada o pérdida de peso. Las lesiones valvulares van a ser estériles y no destructivas. La lesión valvular no es un requisito previo, suele afectar a las válvulas normales y el precursor fundamental suele ser un estado de hipercoagulabilidad. Entre estos trastornos se va a encontrar una coagulación intravascular diseminada crónica, estos hiperestrogénicos y los asociados a un tumor maligno de base. Aunque el defecto local sobre la válvula es trivial, las lesiones pueden ser clínicamente significativas porque van a provocar émbolos que producen infartos cerebrales, cardíacos o en otros órganos. Bueno, y en la endocarditis del lupus eritematoso sistémico, este tipo de endocarditis no infecciosa se caracteriza por la presencia de vegetaciones estériles sobre las válvulas de pacientes con LES, ¿no?, con lupus eritematoso sistémico, posiblemente por el depósito de inmunocomplejos de inflamación, a menudo con depósitos de necrosis fibrinoide de la sustancia valvular adyacente a la vegetación. Las lesiones de vegetaciones pequeñas, bueno, suelen medir de 1 entre 4 milímetros, están aisladas, son múltiples, son estériles, de color rosado y con aspecto verrugoso. Estas se localizan bajo superficie de las válvulas auricoventriculares, en el endocardio valvular, en las cuerdas o en el endocardio mural de ventrículos o aurículas. En el histológico, estas vegetaciones constan de un material eosinófilo fibrinoso, que es finamente granular y que va a contener restos celulares que van a incluir residuos nucleares. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la cardiopatía carcinoide. El síndrome carcinoide se va a deber a la liberación por los tumores carcinoides de compuestos bioactivos como la serotonina. Entre las manifestaciones se encuentra el enrojecimiento, diarrea, dermatitis y la broncoconstricción. La enfermedad carcinoide cardíaca alude a las manifestaciones cardíacas asociadas a los compuestos bioactivos, como mencioné, y que se describen en los pacientes con síndrome sistémico.
Las lesiones cardíacas no suelen aparecer, salvo que exista una carga de metástasis hepática masiva, dado que en condiciones normales el hígado metaboliza los mediadores circulantes antes que pues, llegue a afectar al corazón. Mayormente va a afectar el lado derecho del corazón, ya que son los primeros tejidos bañados por los mediadores, como la serotonina, entre otros, ¿no? El rol de esta sustancia responsable